Bueno, jóvenes, entonces, iniciando la clase, vamos a proceder a dar unos ejemplos sobre la seguridad industrial. Punto importante es siempre tener el equipo y también tener la herramienta correspondiente. El equipo en vestimenta, pues sería lo que es el overall, que nos va a ayudar a tener una cierta protección en caso de algún contacto con alguna pieza, para que no tengamos directamente nuestra piel directamente a algún punto como un block, como un punto de alguna pieza interna de motor que a veces tienen filo, y a veces si no utilizamos los guantes, eso pues va a provocar que tengamos algún tipo de raspadura o de corte en nuestra piel. Entonces, la utilización de guantes es para que evitamos estar expuestos a las impurezas. Incluso a veces necesitamos utilizar un barreno, necesitamos utilizar una pulidora y no utilizamos el equipo de protección, podemos lastimarnos, podemos lesionar a alguien más. Recordemos que si estamos utilizando la pulidora, salen esquirlas o salen impurezas y las personas que están cercanas pueden tener contacto a la hora de nosotros no tener un lugar con bastante espacio. Entonces, la seguridad industrial nos permite comprender que a la hora de trabajar ya en una empresa o estar en un taller, debemos de tener el espacio correspondiente, debemos de tener un proceso de organización de lugares. Un ejemplo, que este sea un lugar marcado donde se va a trabajar un vehículo que esté marcado con una línea amarilla para indicar cuál es el espacio donde van a trabajar. A veces hay talleres que tienen puente hidráulico y están sin ninguna marca donde finaliza el área de donde está el vehículo, y nosotros podemos descuidadamente pasar a la par y no observamos esa línea y solo invadimos el territorio o el terreno de ahí. El mecánico que esté trabajando ese vehículo puede estar bajando el vehículo y nosotros no nos damos cuenta, pues topamos, damos un golpe por no tener presente la señalización. Entonces, por esa razón, se les está dando a conocer a ustedes cómo es el proceso para ver la seguridad industrial y de esa manera, pues, evitar los accidentes que se ocasionan en todo el mundo. No podemos decir, mire, fíjese que solo en tal lugar se producen accidentes. Estamos expuestos, pero podemos evitarlos. Entonces, de esa manera, pues, el tema de seguridad industrial es para prepararlos para que cuando usted esté trabajando, recuerde cuáles son las normas, cuáles son los puntos que debe de tener presente para evitar los accidentes. Hablando del equipo, que sería utilizar lo que es el overall, guantes para mecánico, utilizar zapatos que sean de cuero, por la razón de que ese zapato de cuero le puede proteger su parte del pie. Si usa tenis, pues es un material que puede quemarse por utilizar una soldadura, por usar una pulidora. Las esquilas que sacan pues son calientes y pueden quemar el poliéster que es fabricado un tenis. En caso contrario, una bota o un zapato de cuero pues le va a proteger. Mejor si hablamos que tenga punta de acero. En, en las agencias a veces como norma solicitan que tengan zapatos con punta de acero. Vamos a dar el ejemplo de la Bimbo. En la Bimbo, pues la mayoría de trabajadores, aunque se encargan de ver el proceso de pan, proceso de horno, necesitan tener un equipo de seguridad y ellos tienen lo que es botas industriales con punta de acero. La empresa se los da en cierto tiempo, pero es para garantizar la seguridad del empleado. Como mencionamos, una empresa debe de brindar la protección correspondiente en la seguridad industrial porque debe de cuidar a la persona que le produzca o genere ingresos en producción del trabajo. Entonces, la empresa pues debe de verificar que ese trabajador rinda, que ese trabajador prospere y de la misma manera pues así van a ser los resultados
para la producción de la empresa. Es igual que si usted estuviera trabajando en un taller, el jefe lo que va a querer es tener más ingresos. ¿Y qué puede ser? Que usted esté contento, que usted trabaje tranquilo. Y de esa manera, pues los talleres deben de tener un espacio amplio, deben ser bien ventilados, similar al taller que tenemos en el colegio, donde tenemos espacio, donde tenemos ventilación y de esa manera, pues estar a gusto, que podamos movernos sin ningún problema. Pero a veces hay talleres que son muy reducidos y de esa manera lo que provoca es de que tal vez usted dejó unos tornillos en el banco, pero como un muy espacio pequeño, cualquiera los pueden pasar moviendo el banco, esos pueden caerse, alguien pasa, se resbala y provoca un accidente. E incluso a veces en el área de taller vamos a tener presente de que la limpieza y el orden va a ser fundamental para que nosotros trabajemos y evitamos ciertos accidentes. Cuando hablo del área de taller, porque como nosotros tenemos aceite, tenemos líquidos y a veces uno de ellos pues eh, está en el piso y cualquiera lo puede pasar tirando, pues puede provocar accidentes. Entonces debemos de tener lugares donde colocar y donde almacenar los líquidos. A veces los accidentes son provocados porque nosotros estamos distraídos, estamos fuera del contorno del área de taller e incluso a veces estamos viendo tal vez a la ventana o estamos viendo hacia el cielo si está nublado o no. Y tal vez tenemos personas que se movilizan con vehículos e incluso pues nos pueden asustar o aventar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces la seguridad industrial es para que ustedes visualicen que cuando ya estén en un taller, identificar las ciertas normas que se deben de cumplir y también los colores que a veces las líneas están pintadas. En el área de seguridad, pues hablábamos de que teníamos que tener orientación sobre los colores, si es una línea roja o pintura roja, significa peligro, donde nosotros tenemos que evitar. Si dice, pues no pasar, no pasar. Si dice cuidado con alta tensión, pues debemos de verificar el cuidado de la alta tensión. Si dice piso resbaloso, pues hay que tener cuidado con el piso resbaloso. Entonces todos los anuncios que podemos tener van a identificarse por medio de un color y pues el rojo normalmente significa peligro, el amarillo pues precaución, el verde pues todo normal y el azul pues que es obligatorio. Entonces de esa manera pues a la hora que nosotros estemos en una empresa pues vamos a verificar los diferentes colores, los diferentes puntos donde nosotros vamos a identificar en qué momento pues direccionarnos para poder evitar esos accidentes. Hoy en día, pues en la mayoría de talleres también no se cumple con las normas sobre las instalaciones. Esto quiere decir que a veces observamos que la luz o el cable de luz que lleva alta tensión no están protegidos. A veces están a la intemperie, están en el ambiente, no tienen protección y de esa manera pues pueden provocar algún corto por cualquier motivo o movimiento que tenga. Entonces hay talleres que sí deben de tener presente los motivos de seguridad para evitar esos accidentes que a veces uno se entera en las noticias que tal taller tuvo un corto y se encendió, que tal taller persona herida se cayó un vehículo por no utilizar las torres o los soportes. A veces implementan herramienta que no corresponde. He visto casos donde levantan el vehículo y le ponen un bloque, le ponen un ladrillo, le ponen un pedazo de madera. Eso no garantiza que el vehículo pueda caerse. Lo ideal es tener el vehículo en un lugar plano, mejor si es sólido, en una parte de cemento, levantarlo, colocar las torres de seguridad y de esa manera pues trabajar libremente sin ningún problema en el vehículo. Pero a veces en los talleres por evitar costos, por evitar gastos de herramienta, lo hacen de esa manera. Pero entonces a lo que vamos es de que la seguridad industrial la, la podemos implementar en todo taller, en toda empresa, para
poder garantizar al empleado un trabajo pues seguro, un trabajo cómodo. La verdad que usted no considero que se va a estar cómodo si usted ve que el techo se va a caer, que ya está sostenido solo con un hierrito o una madera ya podrida. Uno está pendiente si eso se viene o no. Entonces, la empresa pues debe tener también una estructura donde garantice que usted pueda trabajar sin ningún problema. Hablábamos también que cuando tengamos esos puntos, también hay puntos de qué hacer si hay un temblor, si hay un terremoto. En el colegio, pues han observado ustedes un letrero donde está la pérgola, donde dice punto de reunión. Esto quiere decir que está verificado que si en algún momento pasa algo, debemos de estar en ese punto de reunión. Entonces, un ejemplo, estamos en el área de taller, tenemos un vehículo en el puente hidráulico, está enganchado, recordemos que siempre debe estar con el seguro, y comienza a temblar. Si usted ya recibió la información, pues prácticamente lo que va a hacer usted es salir despacio, caminando y llegar al punto de reunión. Pero si nadie le ha informado de eso y de repente usted comienza a correr y por correr se cae y sucede algo diferente, entonces es parte que debemos de saber qué hacer en situaciones eh, que pueden causar algún accidente. Incluso a veces, si nosotros pues estamos expuestos, estamos trabajando un vehículo que tiene combustible o tiene fuga de combustible y eso provoca un incendio. Si no hubieran lo que son extinguidores, prácticamente no podemos apagar ese fuego. Entonces, también debemos de saber cómo utilizar el extinguidor. Recordemos que hay varios tipos de extinguidores. Hay A, B, C y hay para un sistema eléctrico. Entonces, esos extinguidores, prácticamente, pues para utilizarlos, quitamos el seguro, lo presionamos y de esa manera, pues va a salir un polvo a presión que va a apagar fuego. Hay extintores que son de líquido. Igualmente, pues a la hora de quitar el seguro y presionarlos, pues va a tirar un líquido a presión y a opacar y apagar el fuego. Pero en el sistema eléctrico del vehículo, si utilizamos los extinguidores normales, vamos a dañar por completamente el sistema eléctrico. Entonces, en los talleres debemos de tener presente que hay extinguidores especialmente para el sistema eléctrico en caso de un cortocircuito. Uno de los estudiantes pues me preguntó en su momento, ¿y por qué producen los cortocircuitos? Todo cortocircuito puede ser provocado por un sobrecalentamiento, por una variante de voltaje e incluso por un mal funcionamiento de algún sistema eléctrico. Un ejemplo, que nosotros hicimos la instalación de algún sistema, pero no colocamos el fusible correspondiente. Y de esa manera, pues, un fusible que no corresponde al sistema eléctrico puede dañar la estructura y la línea eléctrica del sistema eléctrico. Un ejemplo, que nosotros usemos un cable muy delgado, ese cable va a provocar calor e incluso puede provocar que se derrita, provocando un cortocircuito. Si nosotros usamos el cable correcto, pero usamos un fusible muy alto en amperaje, prácticamente ese fusible nunca se va a quemar y lo que va a hacer siempre es calentar el cableado y provocar que se derrita el material de aislante y eso va a provocar un cortocircuito. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Recordemos que ya vimos lo que es el proceso de instalación eléctrica, donde podemos ver la ley de Ohm, donde verificamos para calcular corriente, para calcular voltaje, para calcular resistencia. Entonces, conforme a los circuitos, pues así vamos a hacer el dato, pero si no conocemos esa ley de Ohm, pues prácticamente vamos a hacer una instalación muy diferente a la que es. De la misma manera, pues vamos a hacer algún tipo de ejercicios para que ustedes puedan tener presente cómo hacer las instalaciones eléctricas, cómo instalar neblineras, cómo instalar un radio, cómo verificar las líneas eléctricas o diagramas en los vehículos,
vamos a verificar cómo funciona el sistema del portafusible, cuál es el trabajo de portafusible. Esto lo vamos a ver en este año para que ustedes, pues si no lo ha visto, pues tener presente de que van a ser temas que nos van a reforzar en el sistema eléctrico. A veces nosotros miramos en las noticias tal vehículo pues en marcha se incendió por un cortocircuito. Entonces tenemos que tener presente que si hacemos el trabajo correctamente no hay problema, pero a veces llega un vehículo y dice, mire, fíjese que no funcionan tales luces. Si usted verifica y ve que los fusibles están quemados, entonces es necesario reemplazarlos. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de talleres? Compran un fusible de 1 quetzal o de 2 quetzales, lo reemplazan y ya funciona. ¿Qué seguridad me va a dar 2 quetzales para el sistema eléctrico? Lo ideal es tener presente que para esos sistemas de fusibles debemos de colocar una marca conocida. No voy a decir marcas, pero que sea una marca conocida de fusible o de marca de sistema eléctrico para así proteger nuestro circuito. Pero si usted compra un fusible de 1 quetzal que no se sabe qué marca es, ¿qué garantía le va a dar que ese fusible funcione correctamente? Entonces, de esa manera, la seguridad industrial, tanto en el taller como ya en el área de trabajo, vamos a tener que acoplarnos a ciertas normas para poder evitar los accidentes. En el área de taller, pues debe ser ventilado para que si usted tiene arrancado un vehículo, pues ese humo no se queda retenido en ese espacio. eh, Hay otros lugares que también se han escuchado de que tal persona, por inhalar los gases tóxicos que produce el vehículo, pues se mueren. Entonces hay que tener cuidado en eso. El óxido de nitrógeno es el que produce, pues es el más dañino. Entonces, si usted está en un lugar reducido y todo ese humo usted lo sigue respirando, prácticamente usted llega a un momento que se va a sofocar y ya no va a poder respirar correctamente. Entonces, si hay un lugar ventilado, prácticamente pues va a disipar ese humo correctamente. Entonces, debemos tener presente que toda norma que se verifique en un taller es para bienestar de funcionamiento de su trabajo y usted pues garantizar un buen funcionamiento también en su área. Entonces, por favor, hay que comenzar a verificar esa mentalidad de la seguridad industrial. De la misma manera, pues saber en qué, si hay un temblor, qué hacer, si hay un terremoto, qué hacer. A veces hay lugares o personas que trabajan en tercer nivel, quinto nivel, y pues no saben qué hacer en esas circunstancias. Entonces, por esa razón, hay letreros donde dice, pues, utilizar las gradas. ¿Por qué utilizamos las gradas si estamos en un segundo o tercer nivel? Porque los elevadores que son eléctricos, por las fallas que son naturales de los temblores o algo así, eh, puede ser que la luz se desconecte. Y tal vez usted dentro del elevador y se va la luz y se queda a medias. Entonces, por eso dicen que cuando es así, tomar la calma, salir caminando y pues usar las gradas. Tal vez usted por salir corriendo se choca con otra persona y pues las dos se quedan tiradas y ninguno se salva, ¿va? Entonces es necesario pues saber qué hacer en esos puntos. Otro de los casos que les quiero mencionar es protegernos. Si vamos a utilizar algún tipo de herramienta o equipo, es necesario que nos protejamos. Si voy a usar yo la pulidora, el ruido, pues en los decibeles es muy alto. Entonces, pues hay protectores de oído. Hay protectores de oídos pequeños que son como esponjas que las venden en las farmacias, que son protectores, o pues directamente algo pues que tape realmente la parte del sentido del oído. Y de esa manera, pues nosotros pues evitar dañar nuestro tímpano. Recordemos que en el área de mecánica utilizamos los 5 sentidos y si no nos protegemos, prácticamente podemos ir perdiendo uno por uno. En el área de mecánica, pues usamos los 5 sentidos. Vamos a dar ejemplos de eso para que usted diga, ¿y por qué me debo cuidar si ese sentido tal vez no lo uso, no lo uso tanto?
puede hacer, pero la verdad que todos los usamos en el área de mecánica. Vamos a comenzar con el olfato. ¿Por qué el olfato lo usamos en el área mecánica? Eso es porque ahí sentimos si hay olor a quemado, si hay un corto, e incluso pues si hay una bolsa pegada en el escape, o si pues el sistema de frenos está embrecado y produce un olor diferente porque hay mucha fricción, mucho calor. Eso lo vamos a percibir por medio del olfato. Entonces el olfato interfiere para hacer un diagnóstico en el proceso del área automotriz. También pues lo visual, tenemos lo que es los ojos a la hora de ver los vehículos, pues podemos determinar si visualmente hay una fuga, si hay un roce, si podemos ver que algo esté fuera de su posición. Podemos ver lo visual, también podemos pues, tener el proceso del tacto. A veces un neumático que esté demasiado caliente, porque se le dio demasiada grabación o porque está embrecado, pues lo vamos a percibir con la temperatura. También con el proceso del, del sistema del tacto, y mencionamos sistema del oído, sistema de la vista, del olfato, pues nos faltaría el del gusto. Alguien de los que están aquí en la conferencia nos puede decir cómo usamos el sistema del gusto en los vehículos o en qué momento lo podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un ejemplo. A veces uno como técnico pues es cuestionado por varias personas, y cuando yo mencioné que usamos los cinco sentidos en el área mecánica, pues me dijo, no, no puede ser, tal vez uno o dos, pero ya los cinco sentidos utilizarlos en la mecánica no creo. Pues bien, ya les mencioné cuatro, pues me falta el del gusto. Entonces yo le mencioné, pues bueno, hagamos la prueba. Si tenemos los cinco utilizando en el área de mecánica. Y le mencioné, bueno, vamos a probar el líquido de frenos. Yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe qué sabor tiene el líquido de frenos. Y de esa manera, pues la persona pues probó el líquido de frenos y pues comprendió que el sabor era muy diferente a cualquier líquido o cualquier proceso que pueda pasar por el sistema del gusto. Y de esa manera le mencioné, bueno, ¿y qué tal? Sí, hay diferencia del sabor y todo. Sí, es que fíjate que es completamente diferente. Bueno, ¿y en qué lo vas a poner en situación acá en el vehículo? Pues, veremos. Arranqué el vehículo, encendí el aire acondicionado, unos 5 minutos, luego pues bajamos y le dije, bueno, el sistema del gusto pues ahorita nos va a llevar a tener un diagnóstico. Y él me dijo, bueno, ¿y cuál es la prueba o la falla que vamos a encontrarme? Bueno, mira, ¿qué miras de diferente en el vehículo ahorita que está arrancado? Y miremos la parte baja. Y él comenzó a observar que goteaba un líquido. Y me dijo, mira, fíjate que tiene una fuga. Entonces le digo, ¿cómo vamos a determinar si esa fuga es agua, si es líquido? Porque el líquido de freno es transparente también, ¿verdad? O si es líquido de timón hidráulico. Pues lo vamos a probar, me dijo. ¿Ya viste? Le digo, entonces el sentido del gusto, pues lo podemos determinar y usar en cierto momento. Porque no podemos decir, mire, fíjese que hay un detector de agua, un detector de líquido y un detector de aceite. Tal vez uno por uno, tal vez sí hay equipo, pero para los tres en el mismo punto, pues no hay. Entonces, de esta manera, pues la seguridad industrial nos hace que nosotros nos protejamos, que nosotros nos cuidemos en el área donde estemos trabajando. Por eso la seguridad industrial no solo es para mecánica, sino que para las demás áreas, podemos decir electricidad, electrónica, lo que es sistema de albañilería, pues prácticamente toda la seguridad que se debe tener es para protección de nosotros donde estemos trabajando. Y de esa manera, pues decirles que sí usamos los cinco sentidos en el área automotriz, y de esa manera pues debemos de cuidar nuestro sistema de tacto, sistema de gusto, oído, olfato y todo eso, pues entonces a veces hay cosas muy fuertes que pueden dañar si nosotros no usamos el equipo. Entonces, si hay mucho ruido o los decibeles son muy altos, pues coloquemos un protector de oídos y de esa manera pues protegemos
nuestro sistema auditivo. A veces uno dice, bueno, fíjese que a mí no me afecta, estoy joven, pero pasan los años y se va a decir, ¿y ahora por qué no escucho? ¿Y por qué no eso? Porque todo es acumular, se va acumulando, se va acumulando. Entonces, usted que está comenzando el proceso, pues hay que tener cuidados necesarios para alargar la vida de cada uno y de la misma manera, pues protegerse. Entonces, la seguridad industrial es un punto importante para proteger nuestra área de trabajo, para proteger al empleado y también de la misma manera, pues garantizar una producción para la empresa. Cuando hablamos de producción es que sea rentable tanto el lugar de trabajo, tanto la persona que está trabajando, como la empresa de esa opción. Entonces, de esa manera, pues damos a conocer que la seguridad industrial, pues nos va a orientar y nos va a identificar para poder tener una mejor punto de vista sobre lo que debemos de cuidar y sobre lo que debemos de tener presente. Entonces, vamos a seguir indicando sobre el proceso de seguridad industrial. Vamos a también a identificar que a veces hay letreros donde indica para proceder, desechar este material, primero debe ser este paso. Recordemos, así como las baterías que se utilizan en los vehículos, esas baterías tienen ácido. Y si no las reciclamos correctamente, pues nos va a dar problema en que podamos tener algún derrame de ácido y eso pues tener el contacto en nuestra piel y de esa manera pues tener complicaciones en ese punto. Entonces, al momento no sé si alguien tendrá alguna duda. ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a también a identificar que el sistema de seguridad pues nos va a dar ciertas normas y debemos de cumplirlas. En el proceso del aire comprimido que se genera por el compresor, a veces las conexiones de las tuberías deben de ser de metal. Y lo que hacen los talleres es, por economía, colocar de plástico, las tuberías esas que son para agua, de plástico. Pero recordemos que la presión que se genera en un compresor es bastante mayor en PSI, más de los 150 PSI. Y de esa manera, pues, no utilizar el equipo o la herramienta correspondiente, pues, puede llegar a quebrarse esa tubería y provocar una fuga de presión. Y eso, pues, puede provocar incidentes a las personas que estén alrededor, porque como la manguera o el tubo, pues, que tiene la presión, pues, va a salir a cierta presión, entonces podemos lastimarnos. Es parte que también nosotros conozcamos qué equipo se debe de realizar con diferentes normas y con sus diferentes procedimientos para poder hacerlo. Bueno, también vamos a analizar sobre el procedimiento del uso del extintor. Recordemos que el extintor, pues, debemos de utilizarlo una sola vez. Entonces, y si no lo usamos durante un año, se debe reemplazar ese extintor. No puede estar funcionando el extintor por varios años, sino que si no se utiliza, a cada año se debe de volver a cambiar el material que está internamente. Y si lo utilizamos una vez, pues prácticamente solo esa vez. Nuevamente hay que recargarlos. Hay lugares específicos para poder recargar y de esa manera poder tener nuestro extintor siempre que estemos en el área de taller. También pues vamos a indicarles que subir un vehículo va a tener presente que nosotros podamos utilizar el puente. El puente hidráulico tiene un botón para subir y una palanca para bajarlo. Y luego un seguro que debemos de desconectar para poder descender el vehículo. De esta manera, pues vamos a interpretar que todos tengan presente cómo
utilizar el elevador hidráulico o el puente hidráulico, o alguno de los presentes en la conferencia no sabe cómo usar el puente hidráulico. ¿Todos saben? Yo no. De acuerdo. Vamos a aclararlo para que usted tenga presente. En el área de utilizar un puente hidráulico, vamos a tener presente que primero trabaja con un voltaje, ya sea de 120 voltios o 240 voltios. Entonces, lo que debemos hacer primero es ubicar dónde está el flipón para poder subir el flipón y ya dejar pasar la energía hacia el motor eléctrico. Teniendo ya el motor eléctrico, pues va a haber un botón que va a permitir subir y una palanca en el mismo proceso del motor para poder bajar a la hora de descargar la presión. Entonces, debemos de centrar primero el vehículo en el espacio donde está el puente hidráulico. Centramos el vehículo, colocamos los brazos en los soportes principales con los puntos de apoyo más fuertes. Normalmente están cerca del neumático, tanto el delantero como el neumático trasero. Debe estar distribuido correctamente o nivelado para que el puente hidráulico suba correctamente el vehículo. Y luego de eso, pues ya colocarlo, comenzamos a subirlo y vamos a escuchar un ruido que de anclaje. Cada vez que suba cierto nivel, se va a anclar. Entonces, a la hora de escuchar el sonido, dejamos de presionar el botón para subirlo, bajamos la palanca y se ancla o tiene el punto de anclaje. Luego de eso, pues entonces ya podemos trabajar sin ningún problema. Y para poder bajarlo, tenemos que subir primero el elevador un poco más, el vehículo. Presionamos la palanca que libera el seguro y luego pues la palanca que libera la presión. De esa manera el vehículo va a descender hasta llegar nuevamente al piso. Pero si en caso que usted no pueda, pues en la práctica del área de taller vamos a tener nuevamente un repaso para cómo usar el puente hidráulico, ya que en el colegio pues tenemos dos puentes hidráulicos que nos van a ayudar a hacerlo en la práctica. Entonces de esa manera pues primero conocer el equipo que vamos a utilizar. En caso que no conocemos el equipo, hay accidentes que por no poner bien un brazo, prácticamente el vehículo vence en ese punto y la carga pues hace que el vehículo pues voltee o incluso pues se deslice y eso provoca daños a la estructura del vehículo como también puede dañar integridad humana. Entonces hay que tener cuidado. Y en la mayoría de agencias, en la mayoría de talleres, pues ya trabajan con puentes hidráulicos. Ya la mayoría tiene opción porque sabe que agiliza trabajo, sabe que podemos tener presente que podemos tener un tipo de incidente. Entonces, de esa manera, pues sería el dato para la seguridad industrial.